Hay una noticia que para muchos puede parecer pequeña, pero que en realidad toca temas enormes de identidad, impuestos, migración y futuro personal. Estados Unidos bajó drásticamente el costo para renunciar a la ciudadanía americana, y eso ha vuelto a poner sobre la mesa una pregunta que para algunos suena impensable, pero para otros es completamente real. ¿Por qué una persona querría dejar de ser ciudadana de Estados Unidos? Y ojo, este video no es para decirte que lo hagas, ni para decirte que no lo hagas. Es para entender qué está pasando, por qué algunas personas consideran esta decisión, qué creen ganar, qué pueden perder, en qué situación quedan después, y qué tan difícil sería volver atrás. Quédate hasta el final, porque este es uno de esos temas donde mucha gente opina sin conocer los detalles. Y cuando uno entra de verdad al asunto, descubre que no se trata solo de un pasaporte. Se trata de impuestos, acceso a Estados Unidos, banca internacional, herencia, familia, residencia en el extranjero y decisiones que pueden marcar toda una vida. Y si te gusta que aquí hablemos claro, directo y sin rodeos, aprovecha y deja tu like, porque este tipo de contenido ayuda muchísimo a que más personas encuentren información seria en español. Primero vamos a empezar por la noticia. El gobierno de Estados Unidos redujo la tarifa consular para procesar una solicitud de renuncia de ciudadanía de $2,350 a $450, una rebaja de aproximadamente 80%. La medida fue publicada en el Registro Federal y entró en vigor en abril de 2026. Eso no significa que de repente millones de personas vayan a salir corriendo a renunciar, pero sí significa que una barrera económica muy fuerte se volvió mucho más baja. Y aquí viene la primera gran pregunta. ¿Quiénes son las personas que suelen pensar en algo así? Mucha gente imagina que solo lo hacen personas millonarias tratando de evadir impuestos. Pero la realidad es mucho más amplia. Uno de los grupos que más se menciona en esta conversación son los llamados Accidental Americans, personas que tienen ciudadanía estadounidense por nacimiento o por sus padres, pero que en la práctica han vivido casi toda su vida fuera de Estados Unidos. Para algunas de esas personas, mantener la ciudadanía les implica reportes fiscales y financieros complejos, costos de cumplimiento y hasta problemas bancarios en los países donde viven. También hay personas con doble nacionalidad que sienten que la ciudadanía estadounidense ya no encaja con su vida real, su residencia, su trabajo o su planificación patrimonial. Ahora, para entender por qué este tema pesa tanto, hay que recordar algo que hace a Estados Unidos diferente de muchos otros países. Estados Unidos sigue a sus ciudadanos, en términos fiscales incluso cuando viven en el extranjero. Es decir, en muchos casos una persona puede vivir fuera del país durante años y aún así seguir teniendo obligaciones de declaración y reporte ante el IRS. Eso no quiere decir automáticamente que vaya a pagar doble impuesto en todos los casos, pero sí significa que la carga de cumplimiento puede ser real, técnica y costosa. Precisamente por eso el IRS mantiene reglas de expatriación y el Form 8854 para quienes abandonan la ciudadanía o terminan cierta residencia de largo plazo. Entonces, ¿cuáles son las razones más comunes por las que algunas personas toman esa decisión? La primera razón que suele aparecer es la carga fiscal y de cumplimiento. No solo hablamos de pagar impuestos, también hablamos de formularios, reportes internacionales, asesoría especializada y el costo de mantenerse al día. Para alguien que vive fuera de Estados Unidos desde hace mucho tiempo, eso puede sentirse como una obligación compleja que no le aporta beneficios proporcionales. La segunda razón es la dificultad bancaria o financiera. Algunas personas que viven en otros países reportan obstáculos para abrir o mantener ciertas cuentas o inversiones debido a sus vínculos con el sistema fiscal estadounidense. La tercera razón tiene que ver con identidad y proyecto de vida. Hay personas que ya no viven en Estados Unidos, no piensan regresar, ya construyeron su familia en otro país y quieren simplificar su situación legal. Y la cuarta razón puede ser planificación patrimonial o sucesoria, especialmente en contextos internacionales donde una segunda ciudadanía con obligaciones permanentes complica mucho las cosas. Estas razones no son iguales para todo el mundo, pero sí ayudan a entender por qué la conversación existe. Ahora bien, una cosa es entender por qué algunas personas lo consideran y otra muy distinta es pensar que es un trámite simple. No lo es. El Departamento de Estado,
deja claro que la renuncia formal normalmente requiere que la persona comparezca en persona ante un funcionario diplomático o consular estadounidense en el extranjero y firme un juramento de renuncia. Después, el gobierno revisa si existe base legal para aprobar la pérdida de nacionalidad y emitir el Certificate of Loss of Nationality, conocido como CLN. O sea, no es algo que se hace con un clic por internet, ni con una carta sencilla, ni de manera improvisada. Y aquí entra un punto que mucha gente no dimensiona. Renunciar es serio y, en principio, irreversible. Los propios sitios oficiales de embajadas y del Departamento de Estado usan ese lenguaje. Es un acto serio, con consecuencias profundas, que merece consideración cuidadosa. Sí existe un mecanismo de revisión administrativa de una determinación de pérdida de nacionalidad, pero eso no debe confundirse con la idea de que renunciar hoy y deshacerlo mañana sea fácil. No lo es. Entonces, después de renunciar, ¿en qué estatus queda esa persona? La respuesta simple es esta: deja de ser ciudadano estadounidense y pasa a ser, frente al sistema migratorio de EE-U, un extranjero, salvo que conserve otra base legal distinta. USA.gov explica que al renunciar o perder la ciudadanía, la persona ya no conserva los derechos y responsabilidades de ciudadano estadounidense. Además, puede necesitar visa para volver a Estados Unidos y debe tener o adquirir otra ciudadanía para no arriesgar quedar en condición de apatridia. Eso significa algo muy importante. La persona ya no tiene derecho automático a entrar, vivir o trabajar en Estados Unidos solo por haber sido ciudadana en el pasado. Si su nueva nacionalidad califica para un programa de exención de visa, quizá pueda viajar bajo esas reglas. Si no, podría necesitar una visa como cualquier otro extranjero. Y si quisiera mudarse de nuevo a Estados Unidos, en términos generales tendría que tener una base migratoria nueva, como cualquier otra persona que no es ciudadana. Aquí viene otra pregunta clave. ¿Qué beneficios creen ver quienes lo hacen? Para algunos, el beneficio principal es la simplificación. Simplificar impuestos, simplificar reportes, simplificar relaciones bancarias y simplificar una identidad legal que quizá ya no refleja su vida diaria. Para otros, el beneficio es cerrar una etapa. Hay personas que sienten que su vida real, sus planes familiares, su residencia permanente, su carrera y su futuro ya están en otro país y quieren que sus documentos reflejen eso. Y para cierto grupo específico, la reducción del costo de $2,350 a $450 puede hacer que una decisión que antes era demasiado cara ahora se vea, por lo menos, más accesible. Pero accesible no significa necesariamente conveniente. Ese es el punto que no se debe perder. Ahora vamos al lado que muchos no quieren mirar: las pérdidas y dificultades. Renunciar a la ciudadanía estadounidense no es solo entregar un pasaporte. Puede significar perder la facilidad absoluta de entrada al país, perder la libertad de vivir y trabajar en Estados Unidos sin pedir permiso migratorio, y complicar decisiones futuras si la persona cambia de opinión o si sus circunstancias familiares cambian. USA.gov señala expresamente que una persona puede necesitar visa para regresar, y las páginas oficiales del Departamento de Estado remarcan que la pérdida de ciudadanía tiene consecuencias legales significativas. Además está el componente fiscal, que para algunos puede ser el verdadero campo minado. El IRS explica que los ciudadanos que expatriaron después del 4 de junio de 2004 usan el Form 88854, y las reglas de expatriación pueden activar consecuencias especiales para quienes entren en la categoría de Covered Expatriate. Las instrucciones de 2025 indican, por ejemplo, un monto de exclusión para el cálculo de la ganancia sujeta a las reglas de expatriación en 2025, lo que deja claro que aquí no estamos hablando solo de una entrevista consular, sino también de un cierre fiscal técnico. Esto nos lleva a una pregunta que mucha gente tiene. ¿Hay personas que después quieren volver? Sí, claro que puede haberlas. La vida cambia. Un matrimonio cambia, un divorcio cambia, un hijo enfermo cambia, una oportunidad profesional cambia, un cambio político o económico cambia. El problema es que querer volver no significa poder volver fácilmente. Una vez la persona dejó de ser ciudadana, ya no tiene un camino automático de regreso a su antiguo estatus. Si quiere regresar a vivir a Estados Unidos, normalmente tendría que calificar por una vía migratoria nueva,
Y si lo que quiere es recuperar la ciudadanía como tal, eso no funciona como una simple reactivación administrativa. En la práctica, el camino puede ser largo, incierto y mucho más difícil que antes. Esa conclusión se deriva de las reglas oficiales. Al perder la ciudadanía, se pierden los derechos de ciudadano y se pasa a depender de reglas migratorias aplicables a no ciudadanos. Por eso este tema no debe verse como una moda, ni como una jugada rápida, ni como una simple reacción emocional. Hay personas para quienes, después de analizar impuestos, residencia permanente en otro país, familia, banca y futuro, la renuncia puede parecer lógica. También hay personas para quienes sería un error enorme del que luego se arrepentirían. Y la diferencia entre una y otra no está en TikTok, ni en rumores, ni en opiniones políticas. Está en los detalles del caso personal. Otro punto importante: renunciar a la ciudadanía no borra mágicamente todo de un día para otro. Puede haber obligaciones pendientes, puede haber pasos fiscales finales, puede haber revisión administrativa, puede haber necesidad de demostrar que la renuncia fue voluntaria y con intención. Y si la persona no tiene otra nacionalidad, el riesgo de quedar apátrida es uno de los escenarios más delicados que el propio gobierno advierte. Entonces, si resumimos toda esta noticia de forma clara, el mensaje es este: sí, el costo para renunciar a la ciudadanía estadounidense bajó muchísimo. Sí, eso puede hacer que más personas al menos consideren la opción. Pero no, eso no convierte la renuncia en una decisión ligera. Las razones por las que algunas personas lo hacen suelen estar ligadas a impuestos, cumplimiento, banca, residencia en el extranjero, doble nacionalidad y proyecto de vida. Los beneficios que algunos ven suelen ser simplificación y cierre de una situación legal que ya no les funciona. Pero las consecuencias pueden ser grandes: perder derechos de ciudadano, necesitar visa para regresar, enfrentar reglas fiscales de expatriación y complicar seriamente cualquier intento futuro de volver a vivir en Estados Unidos o de recuperar un estatus parecido al que se tenía antes. Y eso nos deja con la conclusión más sensata para este canal. Este tema no se debe tratar con miedo, pero tampoco con ligereza, ni romantizar la renuncia, ni demonizarla. Lo correcto es entenderla. Entender quién la considera, entender por qué la considera, entender que gana, entender que pierde. Y entender que, aunque la tarifa haya bajado, el peso real de la decisión sigue siendo enorme. Si te gusta este tipo de contenido claro, informativo y sin fanatismo, deja tu like y suscríbete a Vida de Inmigrante. Y dime en los comentarios algo que de verdad quiero leer. ¿Tú crees que bajar el costo hará que más personas renuncien a la ciudadanía americana? ¿O piensas que la mayoría seguirá viendo esa decisión como algo demasiado drástico?